Muy buenas tardes, mi nombre es César Cárdenas y esta tarde les quiero dar una pequeña charla acerca de los beneficios del uso de simbióticos en el manejo de diarreas y patologías intestinales. Para presentarme, trabajo como gerente de formación médica en la compañía Megalabs, pero también soy profesor de la Cátedra de Farmacología para Medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Costa Rica. Como ustedes saben, microbiota y bacteria tenemos en diferentes partes de nuestro cuerpo. Las bacterias forman parte de nosotros. Tenemos microbiota a nivel de la piel, tracto gastrointestinal, tracto genitourinario y definitivamente son necesarias para nuestra vida. El microbioma humano se sabe que un hombre que pesa 70 kilos, su microbioma o microbiota es aproximadamente 1 kilo. Y aunque la cantidad no suene tan grande, la variedad sí lo es. Tenemos una diversidad de bacterias que conviven con nosotros muy amplia. El intestino alberga más especies de microbios que especies de animales podemos encontrar en un bosque y cumplen funciones imprescindibles para el ser humano. Realmente son microorganismos necesarios para el adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo. Microbiota intestinal, bueno, es el enfoque que le queremos dar el día de hoy. Queremos hablar muchísimo de la importancia que es tener una microbiota intestinal sana. El día de hoy sabemos que más de 100 billones de bacterias viven en nuestro intestino. Viven en comunidades multiespecie donde podemos agruparlos como grandes familias y las mismas obtienen energía metabólica de diferentes sustratos. Es muy dado que ellas mismas nos ayudan muchísimo con la digestión, ya que van a haber diferentes sustancias o productos que nuestro cuerpo no es capaz de aprovechar, no es capaz de digerir. Ahí es donde entran estas bacterias dentro de sus funciones principales, generar una adecuada degradación de ciertas sustancias que para nosotros no serían digeribles. Pero al mismo tiempo, cuando consumen dichas sustancias, sintetizan ciertos compuestos que para nosotros son esenciales. Entonces tienen una función primordial en nuestro cuerpo. Las mismas se adaptan a diferentes cambios ambientales. Y ahí hay un detalle muy interesante, porque el día de hoy hemos llegado a desarrollar cierta cantidad de conocimientos con respecto a la microbiota. Por muchos años creímos que uno de los factores que más condicionaba la microbiota, al menos en los infantes, era por dónde nacían, su vía de nacimiento, es decir, parto vaginal o cesárea. Pero hoy en día sabemos que el principal factor condicionante de lo que viene siendo la microbiota intestinal de los niños es la lactancia materna. Ahora, si hablamos del adulto, hay muchos factores que pueden alterar o generar cambios en la microbiota intestinal. Ahora, un factor que también se ha elucidado en los últimos años es la relación directa, bidireccional que hay entre el cerebro y el intestino. Esta conexión, este eje cerebro-intestino que hoy en día se habla mucho, por muchos años sabemos o hemos sabido que realmente el cerebro tiene un impacto directo en nuestro intestino. Por ejemplo, siempre supimos que un estrés o una ansiedad somatizaban, en primer lugar, en lo que era el intestino. Pero hoy en día sabemos que muchas alteraciones intestinales y específicamente de la microbiota intestinal van a tener un impacto directo en nuestro cerebro. Hay una vía de comunicación bidireccional y es el nervio vago. Y como tal, genera un impacto o una transmisión, mejor dicho, de alteraciones que se generen en cualquiera de estos dos órganos. Por eso es muy importante buscar tener una salud intestinal lo más adecuada por el impacto que va a tener a nivel cerebral y en todo nuestro cuerpo. Por eso uno de los temas que más ha complicado hoy en día a los pacientes es la disbiosis intestinal. Nuestro cuerpo está diseñado para tener lo que se conoce como una eubiosis. Sin embargo, ante diferentes situaciones podemos tener alteraciones importantes en la microbiota intestinal. Y dichas alteraciones van a generar sintomatología muy molesta, muy compleja y que la verdad muchos pacientes los van a presentar. Todos estos cambios cualitativos y cuantitativos de la microbiota intestinal normal alteran la eubiosis, el equilibrio
el equilibrio. ¿Y qué es este equilibrio? Es simplemente una mayor cantidad de bacterias beneficiosas que logran controlar a las bacterias patógenas. Pero cuando tenemos una alteración de dicho equilibrio, caemos en esta disbiosis, produciendo, en este caso, alteraciones del funcionamiento y el metabolismo de los microorganismos beneficiosos, manifestando una gran cantidad de síntomas, los cuales pueden ser síntomas intestinales o síntomas extraintestinales. Intestinales muy comunes, como lo es la distensión abdominal, la diarrea, las flatulencias, por poner tres ejemplos, pero podemos tener manifestaciones extraintestinales. Y uno de los ejemplos más típicos que se manifiestan son las patologías alérgicas, dermatitis atópica, asma, entre otro tipo de manifestaciones extraintestinales ligadas a largo plazo a disbiosis intestinal. ¿Cuáles son las principales causas que genera una disbiosis? Bueno, una disbiosis puede ser generada por una diarrea, por el estrés, por una mala alimentación, el consumo de diferentes fármacos, específicamente antibióticos, y también por factores infecciosos, por ejemplo, un virus, un parásito, entre otros. Realmente es una gran cantidad de posibles causas que nos pueden llevar a desarrollar una disbiosis. Ahora, podemos hacernos esta pregunta. ¿Disbiosis por diarrea o diarrea por disbiosis? Y es que es una realidad. La diarrea puede ser tanto la causa como la consecuencia de la disbiosis. Alteraciones en la microbiota causadas por diferentes situaciones, por ejemplo, una mala alimentación o estrés, consumo de algún fármaco, va a generar disbiosis. Y, como les decía, dentro de sus manifestaciones intestinales se encuentra la distensión abdominal, dolor, gases y la diarrea. Pero cuando estamos ante la presencia de una diarrea infecciosa, ya sea por un virus, un parásito o una bacteria, se produce una disbiosis. Y como tal, esta disbiosis secundaria a la diarrea retrasa aún más una normalización de los síntomas. Entonces, como tal, esta pregunta es muy válida. Ahora, otro factor común que genera disbiosis es el consumo de fármacos como por ejemplo los antibióticos, específicamente antibióticos de amplio espectro, que presentan como acción o efecto secundario alteración de la microbiota intestinal. Prácticamente todos los antibióticos orales o parenterales van a generar una alteración importante de la microbiota intestinal y como tal generar disbiosis. Dentro de las manifestaciones secundarias asociadas al uso de los antibióticos, siempre veremos en los primeros lugares la presencia de distensión abdominal y diarrea, pues es un efecto secundario común. Y en este caso es algo que no podemos olvidar porque realmente puede ser una complicación ante el uso de estos productos, los cuales son necesarios. Claro que sí, son productos necesarios para el tratamiento de diferentes afecciones infecciosas. Sin embargo, tenemos que tomar en consideración el impacto que van a tener dichos productos en la salud de los pacientes al presentar o al generarse, mejor dicho, una disbiosis. Y ni qué hablar del riesgo secundario que se presenta ante el uso de ciertos antibióticos para el desarrollo de infecciones por Clostridium difficile. Y uno de los factores que más agrava dicha infección por Clostridium difficile es precisamente la disbiosis asociada a los antibióticos. Por eso es algo que no podemos olvidar. Ahora, existen enfermedades intestinales inflamatorias, como el síndrome de intestino irritable, una enfermedad compleja, una enfermedad en la cual a la fecha no hemos terminado de comprender, no conocemos su causa, pero algo que es inherente es que en esta enfermedad siempre se presenta disbiosis, ya sea cuando se manifiesta con diarrea, con estreñimiento, alternancia, cualquiera de sus subtipos, se va a generar disbiosis. Es algo inherente de dicha enfermedad. Y esto genera un incremento en la expresión de los síntomas clásicos de dicha enfermedad. Y recordemos que en esta enfermedad el paciente siempre va a manifestar distensión, dolor abdominal y una alteración de su hábito defecatorio. Entonces, todo esto está directamente ligado a la disbiosis. Y dentro de la terapia de tratamiento recomendada para el síndrome de intestino irritable, el uso de probióticos ha logrado demostrar reducir lo que es de manera significativa los síntomas asociados a esta enfermedad, normalizando la microbiota intestinal de los pacientes. Ahora, hoy en día, en el 2021, hay una enfermedad que a todos nosotros nos ha tocado lidiar y es el COVID-19. Pero hoy en día también se discute el impacto del virus o de la enfermedad del COVID-19 y el desarrollo de una disbiosis.
Es sabido que al menos un 18% de los pacientes que han sufrido COVID-19, que han sido contagiados, han sido positivos por COVID-19, han tenido manifestaciones intestinales. Entonces, como tal, el virus per se altera nuestra microbiota. Sabemos que el mecanismo de ingreso de este virus a las células es mediante la presencia de la enzima ECA2, que tiene una mayor proporción a nivel de los pulmones. Sin embargo, el segundo sitio donde hay mayor cantidad de ECA2 en nuestro cuerpo son los intestinos, razón por la cual este tipo de virus va a generar una alteración importante a nivel intestinal. Ahora, si a esto le sumamos que muchos pacientes cuando han presentado complicaciones ligadas al virus, como por ejemplo infecciones secundarias, van a requerir el uso de antibióticos. Y cuando se utilizan antibióticos vamos a agravar aún más la disbiosis en los pacientes que son positivos por COVID-19. No estoy diciendo nuevamente no utilizarlos, sin embargo que hay que tomar en consideración acciones para corregir dicha disbiosis. Pero si nos ponemos a pensar en pacientes que no han sufrido COVID-19, también han sufrido la disbiosis ligada a esta enfermedad. ¿Por qué? Por el estrés. El estrés que ha generado esos periodos de cuarentena obligatoria ante repuntes de casos que han sufrido todos nuestros países definitivamente generan una alteración de la microbiota intestinal. Y si a este estrés le sumamos una mala alimentación muy ligada a dicho estrés, tenemos un empeoramiento de dicha disbiosis. Por eso es muy importante también valorar el impacto que ha tenido el COVID-19 en la salud intestinal de los pacientes. Y aquí podemos ver un trabajo que se realizó específicamente en Hong Kong, donde pudieron comparar lo que es la microbiota normal de pacientes sanos, como podemos observar, una microbiota muy controlada, de gran cantidad de bacterias beneficiosas, con buenas cantidades de ácidos grasos de cadena corta, lo que logran mantener la inmunidad y propiedades antiinflamatorias. Pero cuando se manifiesta o se expresa, se contagia, mejor dicho, el virus SARS-CoV-2, vamos a tener una alteración importante de la microbiota, una alteración importante en la expresión de citoquinas proinflamatorias y como tal, sabemos que el virus se ha ligado directamente a la presencia de disbiosis en pacientes tanto contagiados como pacientes no contagiados por factores muy ligados al estrés. Lo bueno es que existen tratamientos que nos permiten normalizar nuevamente esa microbiota alterada. Y antes de hablar de los tratamientos, definitivamente tenemos que mencionar un poco las definiciones que nos han brindado específicamente la Organización Mundial de Gastroenterología con respecto a sustancias que podemos utilizar para el tratamiento de la disbiosis. Y ahí uno de los principales vienen siendo los probióticos, donde los probióticos se definen como microorganismos vivos que cuando son administrados en cantidades adecuadas confieren beneficios para la salud del huésped. Los mismos pueden ser de diferentes tipos, siempre tienen que ser microorganismos inocuos, seguros, que hayan demostrado dicha seguridad. Pero aparte de los probióticos, también tenemos sustancias conocidas como prebióticos, los cuales son ingredientes selectivos fermentables no digeribles que producen cambios específicos en la composición y actividad de la microbiota intestinal, resultando beneficioso para la salud del huésped, donde aquí uno de los factores más importantes es dicha selectividad, ya que los prebióticos únicamente son fermentables, digeribles por parte de la microbiota beneficiosa. A la microbiota patógena no le va a servir de nada. Por eso la cantidad de sustancias que son consideradas prebióticas son muy pocas en el mundo, pero son de mucha importancia. Y cuando hacemos una combinación de un probiótico más un prebiótico, tenemos como resultado el desarrollo de un simbiótico. Un simbiótico como tal tiene su principal función en la mejoría del funcionamiento de las bacterias prebióticas al literalmente alimentarlas con la presencia de un prebiótico. Por eso cuando hablamos de los probióticos, que son microorganismos vivos, podemos tener de diferentes tipos. Y es que se han estudiado tanto probióticos de tipo bacteriano como levadura. Y existen una gran variedad en el mercado. Sin embargo, uno de los que ha tomado mayor relevancia por la eficacia que han demostrado son los probióticos multicepa. Y cuando hablamos de multicepa es que combinan diferentes tipos de bacterias. Combinan tanto lactobacilos como bifidobacterium, que son bacterias que viven en nuestra
en nuestro intestino, en nuestra microbiota, forman parte importante de nuestra microbiota y por eso es tan importante utilizar productos que contengan este tipo de probióticos para lograr normalizar dicha microbiota. Y de hecho, ese proceso de normalización de la microbiota intestinal hoy en día se ha denominado como rebiosis. La rebiosis es literalmente eso, lograr normalizar, devolver esa microbiota intestinal normal que se ha visto afectada por diferentes circunstancias. Ahora, ¿cómo vienen a funcionar los probióticos? Tienen una gran cantidad, tienen un impacto muy grande en nuestro cuerpo, pero un detalle muy importante es que van a llegar a competir contra microorganismos patógenos por lo que es el sustrato y el sitio de unión. Al alimentarse, al tener actividad metabólica, al reproducirse, van a lograr normalizar nuevamente dicha microbiota intestinal, van a generar una rebiosis. Y al generar dicha rebiosis, vuelven a incrementar la cantidad de ácidos grasos de cadena corta, butirato, lactato, propionato, los cuales disminuyen el pH intestinal, generando un ambiente inhóspito para las bacterias patógenas, pero beneficioso para las bacterias probióticas y al mismo tiempo generan un estímulo del restablecimiento de las microvellosidades intestinales, permitiendo una mejoría en la nutrición de los pacientes que han sido afectados por parte de la disbiosis. Ahora, los prebióticos, como les decía, son sustancias no digeribles, pero sí fermentables por parte de las bacterias. Y como tal, logran aumentar la cantidad de bifidobacterias y de lactobacilos a nivel del colon, logran mejorar la inmunidad del huésped, incrementando producción de inmunoglobulina A y modulando la expresión de gran cantidad de citoquinas inflamatorias. Son capaces de reducir morbilidad y duración de diarreas infecciosas, así como las que son asociadas a los antibióticos. Aumentan la absorción, biodisponibilidad de una gran cantidad de iones como el calcio, magnesio, hierro. Alivia síntomas de síndrome de intestino irritable y enfermedades inflamatorias intestinales. Permite aumentar el peso de las heces. Acorta el tiempo del tránsito gastrointestinal, lo cual se vuelve de gran utilidad para pacientes que también sufren de estreñimiento y posiblemente se han asociado con efectos hipolipemiantes y reducción de riesgo en pacientes que presentan desórdenes asociados a la obesidad. Sin embargo, como les decía, cuando hacemos una combinación de estas dos sustancias, probióticas y prebióticas, nace un simbiótico. Esta combinación como tal tiene beneficios superiores a si los utilizáramos por separado. Y en ese caso, los simbióticos permiten una aceleración de la rebiosis, permiten una mejoría significativa en tiempo y en acción de lo que es la normalización de la microbiota intestinal. Esta combinación estimula aún más lo que es la producción de los ácidos grasos de cadena corta, que son tan importantes para nuestro intestino. Y también son capaces de incrementar biodisponibilidad y absorción de una gran cantidad de nutrientes, donde generan un estímulo en la inmunomodulación, aumentando la expresión de microorganismos, perdón, de sustancias beneficiosas como la inmunoglobulina A y también el control de una gran cantidad de citoquinas proinflamatorias y permite generar una aceleración del control de los síntomas relacionados con diarrea y con enfermedades intestinales inflamatorias. Como les digo, generar rebiosis es piedra angular del tratamiento de este tipo de padecimientos, donde el uso de los probióticos, como les mencionaba, tienen una eficacia superior en el control de la diarrea, tanto en una disminución del número de días como una disminución del número de deposiciones diarreicas por día. Entonces tenemos una mejoría significativa y podemos disminuir aún más el riesgo de presentar deshidrataciones importantes. Ahora, para lo que son los simbióticos también nos van a permitir controlar muchas manifestaciones intestinales, aparte de la diarrea, como lo es una reducción significativa en las flatulencias, dolor abdominal, mejoría en la distensión abdominal y beneficios globales sobre los síntomas asociados a las enfermedades inflamatorias intestinales. Por eso, dentro de las mejores opciones que existen en el mercado para el tratamiento de la disbiosis está el Multiflora. Multiflora es un producto muy particular, ya que es la asociación de 7 cepas probióticas. Contiene 7 cepas bacterianas probióticas diferentes asociadas a un simbiótico, a un prebiótico, perdón, donde al aprovechar los beneficios asociados a los probióticos junto
con los beneficios del prebiótico, nace un simbiótico, el simbiótico más completo del mercado. Y es que esta combinación lo que hace es trabajar en sinergia y eventualmente generar una reducción de los síntomas, mejorando dicha función intestinal. El aprovechamiento de 7 diferentes cepas bacterianas junto con el prebiótico que estimula el crecimiento de dichos microorganismos, así como también de la microbiota intestinal, permite una aceleración y mejoría de lo que es la rebiosis. La gran ventaja es que Multiflora lo tenemos en presentaciones adecuadas a cada integrante de la familia, donde pueden utilizar un Multiflora en polvo o sachets para los más pequeños de la casa. Se recomienda un sobre al día desde los 0 meses en adelante. A partir de los 4 años ya podrían utilizar el Multiflora masticable, el cual se utilizan 2 tabletas juntas una vez al día, con la gran ventaja para los más pequeños de la casa, que sabe muy bien a naranja. Y para adultos mayores a 12 años se ofrece el Multiflora Cápsulas, el cual también se consumen 2 cápsulas juntas una vez al día. Como pueden ver, en Multiflora existe la asociación de 7 diferentes tipos de cepas, donde cuentan con 3 tipos de Bifidobacterium, 3 tipos de lactobacilos, un Streptococcus y lo combinan junto con un fructo oligosacárido que viene siendo el prebiótico. En el caso del masticable, le han agregado vitamina C para mejorar factores de nutrición y en el caso de las cápsulas se le agregó vitamina A, C y E. Y como tal, hay un multiflora para cada integrante de la casa. Es una fórmula muy completa, 7 cepas probióticas más una fibra prebiótica como lo es el fructo oligosacárido que mantiene y restablece el equilibrio intestinal de la microbiota. Como les digo, cualquier circunstancia que genere disbiosis, podríamos pensar en Multiflora como una de las mejores opciones en el mercado para lograr restablecer dicha microbiota intestinal, fortaleciendo y aumentando la inmunología en la microbiota intestinal. Ya para finalizar, quisiera que se llevaran estas conclusiones. Número uno, una microbiota sana tiene un impacto muy generalizado en la salud del huésped. Número dos, diferentes circunstancias pueden llegar a generar disbiosis y realmente es una patología muy común hoy en día. Por eso tenemos que tomar en consideración la importancia que es generar rebiosis, generar ese restablecimiento de la microbiota intestinal. Y al mismo tiempo, el uso de los simbióticos son la mejor herramienta que tenemos para producir esta rebiosis, ya que acelera y facilita dicho proceso, presentando superioridad a si habláramos de probióticos solos o prebióticos solos. Realmente la combinación sí ha demostrado ser superior. Donde en el mercado el simbiótico más completo que podemos utilizar es Multiflora, el cual contiene 7 cepas probióticas más un prebiótico, acelerando el proceso de rebiosis, restableciendo una microbiota intestinal sana. Les agradezco mucho la atención brindada. Si tienen cualquier duda o consulta, ahí está el chat y estaremos a sus órdenes. Espero que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias.